En esta oportunidad vamos a escuchar al abogado Guillermo Olivera Díaz, a quien se ha pronunciado sobre pues, el habeas corpus de Pedro Castillo, quien analizó el tema, pero ha dejado claro, Olivera Díaz ha dejado claro, ha dicho: yo no soy el abogado defensor de Pedro Castillo, sino lo que hace pues es un análisis a sus procesos. Olivera Díaz ha señalado pues que ha sido amenazado por defender a Pedro Castillo y ha sido una de las razones por el cual dejó de defenderlo. También ha dejado claro que la detención de Pedro Castillo ha sido ilegal. La detención que hizo la fiscal, la detención que hizo la policía, todos fueron ilegal. No tenían competencia ni para detenerlo, ni la fiscal para buscar de armar el proceso contra Pedro Castillo, porque de acuerdo a ley, para que sea de acuerdo a ley, pues tenía primero que sea pues el Congreso de la República quien tenía que haber aprobado el proceso contra Pedro Castillo, o sea, los delitos tenía que haberlo aprobado el Congreso, y eso nunca sucedió. O sea, los delitos que ha señalado la Fiscalía y la Policía para detenerlo no tienen ningún valor legal, ¿eh? Lo que hoy están haciendo es arbitrario, porque el Congreso prácticamente nunca aprobó ningún delito contra Pedro Castillo hasta el día de hoy. El Congreso solamente ha dicho que Pedro Castillo pretendía realizar, prácticamente anular el Congreso. O sea, eso es todo. Pero más allá, no ha existido delito de rebelión, otros delitos. Entonces la pregunta es: ¿por qué Pedro Castillo está detenido hasta el día de hoy? Todo el actuar es ilegal, por eso que Pedro Castillo sigue siendo el presidente constitucional de la República del Perú. Vamos a escuchar pasajes de este análisis en la primera parte del doctor Guillermo Olivera Díaz. A la izquierda del río, en la parte baja, y que se llaman aguas de hierro, muy cotizadas, muy famosas. Y me indicó, pero como se había acercado a la ventana de mi vehículo, me dijo: ¿a usted lo conozco? Le digo: no lo sé. Sí, dice: lo he visto en televisión. Seguramente, le digo, sí me he presentado varias veces. Sí, usted es el abogado Castillo. Sí, en efecto. Uy, se emocionó, me hizo bajar, se tomó una foto conmigo, en fin. Eso fue a unos 2.200 metros sobre el nivel del mar. Pero Pavel me gana porque está a 4.500 metros sobre el nivel del mar, en Puno. En relación a lo que usted refiere a mi intervención, yo debo subrayar ab initio, desde el principio, que yo no soy defensor, yo no soy abogado designado, yo no soy el letrado que patrocina a don Pedro Castillo Terrones, no. Por lo tanto, no hago el seguimiento de sus múltiples casos penales que lo agobian. Si tendría que hacer ese seguimiento, ya me habría alocado, quizá, ¿no? Porque alguna vez don Pedro me dijo que solo su carpeta fiscal de organización criminal tenía 148.000 folios. Mire lo que significa leer eso. Entonces no soy su abogado, a pesar de haber sido designado por escrito 2 veces. La primera vez fue el 10 de diciembre del año 2022, cuando las papas quemaban, ¿no? Cuando estaba 5 días sufriendo detención policial, y ya en ese día detención preliminar judicial, que son dos cosas diferentes. Me designó, pero me subrogó luego por escrito y en mi presencia, a lo que tiene derecho, ¿no? No es mi contrario por eso, ¿no? Menos bien enemigo. Y la segunda vez me designó también por escrito el 16 de junio del año 2023.
Y bueno, comencé a defenderlo, a inteligenciarme de todos los pormenores del caso que me encomendaba, o una demanda de amparo. Que el 23 de junio del mismo año, 2023, asumí la defensa en público, desventurosamente, sobre la demanda escrita que yo no había escrito, redactado, ni autorizado, ni firmado. En la audiencia única, oral, solo se trata el petitorio de la demanda, y esa demanda solo se refería a vulneraciones del debido proceso en fase parlamentaria. Y en esa audiencia dos jueces superiores, como es natural y lógico y de derecho, me preguntaron: doctor, ¿y cómo lo que resolvamos respecto de este amparo puede tener implicancia sobre la detención que está sufriendo su patrocinado, sobre la detención preliminar judicial de 7 días, sobre la prisión preventiva de 18 meses, sobre la prisión preventiva de 36 meses? Y yo casi me tenía que morder mi propia lengua, porque yo no podía argumentar nada respecto de lo que no se había demandado. No se había demandado, a pesar que la demanda tiene fecha 28 de enero de 2023. Les confieso, ni siquiera se menciona el término detención policial. No se menciona el término flagrancia. No se menciona el requerimiento de la fiscal de la Nación de detención preliminar judicial de 7 días. A pesar que eso fue el 7 de diciembre, y a pesar que se resolvió al día siguiente, el 8 de diciembre de 2022, no se menciona la prisión preventiva 1. La prisión preventiva 1 de 18 meses se resolvió el 15 de diciembre del año 2022. Y se apeló, y en segunda instancia se confirmó esa prisión preventiva el 29 de diciembre del año 2022, y la demanda era del 28 de enero, un mes después, y no se mencionaba eso. ¿Por qué entonces solo violaciones de sedes parlamentarias y también hubieron vulneraciones de las otras sedes? Policial, fiscal, judicial. Bueno, pues entonces yo no me tuve que ocupar en esa audiencia el 23 de junio de cosas que no se habían demandado. Así que me tuve que morder la lengua, ¿no? Y bueno, sucedieron cosas y don Pedro de nuevo tuvo a bien subrogarme, porque me dijo claris verbis: doctor, mi vida corre peligro, la suya también, la de su familia igualmente. Entonces, frente a esa tremenda, truculenta situación riesgosa, entonces el letrado no puede arriesgar la vida que corre peligro de su patrocinado, menos la mía propia, con mayor razón tampoco la de mi familia, ¿no? Así que ahí terminó mi intervención en esa demanda de amparo. Entonces, ¿por qué yo intervengo si no soy su defensor? Ya lo ha dicho Pavel, porque yo soy defensor del derecho objetivo. El derecho objetivo es todo aquel conjunto normativo que rige, que está vigente. Ese conjunto normativo que debe ser aplicado a un caso concreto. Entonces, yo soy estudioso de esa realidad jurídica, pero también soy hipercrítico del derecho mal aplicado, como en el caso de don Pedro Castillo. No me caso jamás con los paralogismos, esto es, la falacia que emplea la sede policial cuando detiene
abusivamente y delictivamente a don Pedro Castillo siendo presidente en funciones. No me caso por nada con un requerimiento fiscal de detención preliminar judicial de 7 días, basándose en una farsa jurídica entre comillas. La fiscal de la Nación el 7 de diciembre no tenía ninguna competencia siquiera para asistir a la prefectura, siquiera para notificarle nada a Pedro Castillo, porque era incompetente. Y es incompetente no porque lo diga yo, sino porque la misma Constitución Política en su artículo 100 le faculta a la fiscal de la Nación intervenir después del Congreso, cuando el Congreso haya autorizado el procesamiento penal de un presidente de la República, y le tiene que autorizar por escrito. Se llama resolución acusatoria de contenido penal, aprobada por el Congreso. Solo así puede intervenir la fiscal de la Nación para lo mínimo que fuere. Ni siquiera puede la fiscal de la Nación cambiar los términos acusatorios del Congreso. No puede negarse a no cumplir el mandato congresal que resuelve, da lugar a formación de causa penal contra un presidente de la República. Y en esa resolución acusatoria de contenido penal, el Congreso califica los hechos del 7 de diciembre como delito o no, como 2 delitos, o como 3, o como 4, o como 10. Eso es la calificación jurídica que tiene que hacer el Congreso. El Congreso, no los que hacen detención policial, no los que califican flagrancia, porque para calificar flagrancia primero uno tiene que concluir que hay un delito, y ese delito tiene que ser autorizado por el Congreso, y ni siquiera la fiscal de la Nación se puede menear ante una disposición, ante un acuerdo del Congreso, porque el artículo 100 de la Constitución Política dice que la fiscal de la Nación no puede ni excederse ni reducir de los términos de la acusación del Congreso. Ni excederse ni reducir los términos de la acusación del Congreso. ¿Qué significa esto? Que si el Congreso dijo que la lectura de aquel mensaje del 7 de diciembre sería el delito de rebelión, entonces la fiscal de la Nación no puede excederse. Excederse significa que no puede decir rebelión, más otro delito, más un tercero, más un cuarto. No puede excederse. Lo constriñe el mandato congresal. Y tampoco puede reducir. Si el Congreso, muy contrario a la orientación de don Pedro Castillo en el gobierno, dice que ha cometido al solo leer ese mensaje del 7 de diciembre 10 delitos, o 4, o 3, la fiscal de la Nación no puede reducir los 3 a 2, los 2 a 1, o los 10 a ninguno. No puede reducir. Necesita el mandato del Congreso para que se haga la calificación de los hechos, lectura del mensaje, como delito 1, delito 2, delito 3 o delito 4. Aquí no lo ha habido nunca, hasta hoy. Regularmente hablando, ¿no? Sin embargo, el 7 de diciembre, ahí veo un documento que se llama Acta de Intervención Policial, en donde detienen a don Pedro Castillo, en donde ya hacen una calificación jurídica. Esa lectura del mensaje, dicen, constituye flagrancia del delito de rebelión, flagrancia del delito de abuso de autoridad y flagrancia de una infracción a la Constitución política. Es decir, ya los policías hacen calificación jurídica de delitos y hay infracciones constitucionales a lo leído por don Pedro Castillo. Es decir, superaron a la Constitución, superaron al Congreso. Ellos hacen su propia calificación, siendo meros policías, es que están muy influidos por los colchados, en plural, que son muchos. Y por supuesto por la fiscal de la Nación, porque ella también hizo esa misma calificación jurídica, superó a los
los colchados, porque la fiscal de la Nación en su requerimiento de detención preliminar judicial de 7 días dijo que don Pedro ha cometido delito de rebelión, alternativamente el de conspiración, es decir, ojalá sea uno, ojalá sea el otro, no lo sé, está diciendo la fiscal de la Nación. Si es uno o es el otro, pero ahí deténganlo, ojo. Además dijo, esa lectura es abuso de autoridad. Esa mera, simple lectura, trivial lectura, simple lectura, si quieren, aberración jurídica, en concepto de la fiscal de la Nación, era también un atentado contra la paz pública. Es decir, 4 delitos, ¿sí? Delito de rebelión, delito de conspiración, delito de abuso de autoridad y atentado contra la paz pública. 4. Y el Congreso no había dicho ninguno. No había dicho ninguno. Así como lo escuchan, no había dicho ninguno. El 7 de diciembre. Y ninguno, ¿por qué? Porque la resolución de vacancia, entre comillas, en la primera línea dice: por pretender disolver el Congreso. Pretender disolver el Congreso. Con eso, el Congreso por escrito está diciendo que no lo disolvió. Pretendió hacerlo, pretendió disolverlo, y pretender disolverlo es imaginar, soñar, tener alguna idea, pero que nunca se llevó a cabo. En derecho penal eso se llama tentativa inidónea por inidoneidad en medio del delito imposible, ¿no? No punible. Pero aquí ya lo detuvieron y ya lo han condenado con prisión preventiva de 18 meses, que es una condena previa, ¿no? Y bueno, pues entonces Guillermo Olivera Díaz no se casa con esta aplicación mala, perversa del derecho, a lo que desarrollaré un poco más adelante, ¿no? Con precisiones. Pero por este mare magnum de desventuras que vive el presidente Castillo, presidente porque la vacancia no tiene ningún efecto legal, no debe tenerlo, hay en curso 2 demandas de amparo. Una que ya se resolvió por la tercera Sala Constitucional de Lima, y como infundada. Desconozco si se apeló, desconozco el contenido de la apelación, desconozco si ya se elevó la causa a donde corresponde, a la Corte Suprema, la sala correspondiente. Desconozco si ya habrá resolución de la Suprema y luego un recurso de agravios para que también llegue al Tribunal Constitucional, no lo sé. Y la demanda de amparo que está ante la segunda Sala Constitucional de Lima ya tuvo audiencia única el 8 de agosto del presente año, y por lo que sé, hasta este momento no se ha sentenciado, no se ha fallado, a pesar que el Código Procesal Constitucional dice que después de la audiencia única solo la sala dispone de 10 días útiles para resolver, y han pasado al parecer 4 veces 10 días útiles. Es decir, estos jueces superiores entre comillas, se encuentran vulnerando el Código Procesal Constitucional, que les da 10 días y ya están en 50 días útiles. Vean desde el 8 de agosto cuántos 10 días útiles hay hasta 15 de octubre del presente año. Y lo que ha dicho usted, Pavel, también se encuentra en cierne una demanda de inconstitucionalidad que está en camino, por lo que siempre sigo escuchando, hasta antes que me vaya a la Sierra de Churín, escuché un megáfono muy sonoro que se dirigía a don Pedro Castillo y que buscaba su anuencia para que se organice al pueblo, para que se plantee esta inconstitucionalidad de la resolución de vacancia, para lo que se necesitan 5,000 firmas, y para eso tienen que comprar el kit, buscar las firmas en calles y plazas,
Y yo no sé si eso ya lo habrán hecho. Yo también fui noticiado por eso, inclusive llamado para que colaborara, y yo no puedo colaborar con todos, no, hacer una demanda de inconstitucionalidad por una norma que no tiene rango de ley como es la resolución del Congreso, necesita a Dios y su ayuda jurídica, ¿no? No, pero lo están haciendo, y que lo hagan, porque siquiera harán noticia, siquiera llegarán a la opinión pública para demostrar cómo es que han sucedido estas innumerables violaciones del derecho en las defenestraciones de Pedro Castillo Terón. Así que de esos temas no me voy a ocupar, ni del amparo 1, ni del amparo 2, ni de la demanda de inconstitucionalidad. Pero ahora se encuentra en curso dos asuntos jurídicos muy enredados, muy controvertidos. Me refiero a la tutela de derechos, que recién lo hemos escuchado a su abogado y a don Pedro Castillo haciendo el discurso ante la jueza que ha sido encomendada para resolver, ante una jueza, mire, una jueza encargada, apenas designada el 10 de octubre del presente año para ventilar una causa de tanta importancia el 12 de diciembre, es decir, un día antes recién se lo designó, porque no lo podía ver la tutela de derechos el mismo Juan Carlos Sheckler Soria, porque era el juez cuestionado. Si es el juez cuestionado, el vulnerador, el violador del derecho, no puede resolver las violaciones que se le imputa. Entonces la Suprema ha tenido la gentileza, el decoro de poner a otra, para que ojalá contradiga, ojalá esta juececita, ojo, juececita suprema, pero juececita apenas designada y que ha aceptado sin miramientos, para que contradiga todo lo que se ha hecho en el requerimiento judicial de los 7 días de la fiscal de la Nación con fecha 7 de diciembre, y para que cuestione todo lo que resolvió Juan Carlos Sheckler Soria el día siguiente, el 8 de diciembre del año 2022, porque ahí se dicta la detención preliminar judicial de 7 días, y lo que ha hecho esta fiscal de la Nación para convertir la detención preliminar judicial en prisión preventiva, la de 18 meses, que también la aceptó, la ordenó el mismo Juan Carlos Sheckler Soria. Y el mismo Juan Carlos Sheckler Soria fue el que también infligió la prisión preventiva de 36 meses. Resoluciones, las 3, detención preliminar, prisión preventiva 1, prisión preventiva 2, fueron apeladas. Y la Sala Penal Suprema Permanente, que lidera César San Martín Castro, ha confirmado la detención preliminar judicial de 7 días, en donde declara válida la detención policial, válida, con paralogismos, claro, ¿no? Con falacias, claro, ¿no? Y también esta misma Sala Penal Permanente que lidera San Martín Castro confirma la prisión preventiva 1 y confirma la prisión preventiva 2. Por lo que siempre he dicho, 6 jueces remachan la detención preliminar judicial, 6 jueces más, quizá los mismos, quizá otros, no los he revisado, sus nombres, aunque algunos serán repetidos, remachan la prisión preventiva 1, y 6 jueces más remachan la prisión preventiva 2 de 36 meses. Por lo tanto, hay 18 firmas con su sello, con 18 sesudas argumentaciones, aunque sean paralogismos, pero sesudas argumentaciones, porque el derecho se presta para meterse por cualquier ventanita y para confirmar la desventura, la desgracia de Pedro Castillo como presidente y del país al no tener presidente elegido por 9 millones de votos, ¿no? Y que lo sacan solo 6 jueces repetidos, pero con 18 firmas, ¿no? Y 18 argumentaciones para logísticas falaces. Y bueno, la juececita en tutela de derechos
tendría que negar todo lo que han hecho sus jefes, sus jefes, porque ella es una añadida en la Suprema. Yo no sé si será titular, parece que no es por su nombre, parece que la han traído de no sé dónde para que esté en la Suprema al servicio de esta farsa, ¿no? Por lo que resulta muy improbable que vía tutela de derechos se logre pues corregir estas violaciones altisonantes del derecho procesal penal y de normas constitucionales. De allí que estamos en un momento importante de superlativa trascendencia, porque también se encuentra en curso una acción de habeas corpus, cuya demanda fue presentada por la Federación Nacional de Abogados del Perú. Ojo, demanda de habeas corpus presentada por la Federación Nacional de Abogados del Perú, cuya demanda nunca la he visto.